Vamos a dar comienzo con la clase de hoy. Vamos a terminar la bolilla, que sería la bolilla 7, que ya la habíamos empezado, pero nos faltaba la parte de acumulación de las acciones. Habíamos visto diligencias preliminares también, habíamos visto las medidas preparatorias y conservatorias, digamos los procedimientos. Y vamos a ver ahora acumulación de acciones. Bueno. Las acumulaciones de acciones es algo que nosotros usamos constantemente en el juzgado, se hace mucho la acumulación de acciones, es algo que le da practicidad también al proceso, porque se puede hacer, tenemos esta vía como para acumular distintas acciones, pero que ahora ustedes van a ver cuando yo les desarrollo el tema, que se refieren a lo mismo objeto de la pretensión, a los mismos sujetos. Nosotros vemos mucho la acumulación de acciones, puede ser cuando inicia uno el divorcio y otro inicia el divorcio de esa misma pareja, pero por separado. Entonces, uno no le dijo nada al otro que iba a iniciar y después el otro inicia también por su parte. Entonces, el primero que se inicia se acumula ese. Ahora vamos a ver, pero esto es el caso más típico que vemos nosotros de acumulación de acciones, es el divorcio. Bueno, ¿qué es la acumulación de acciones? Es el acto procesal mediante el cual se persigue la reunión en un solo cuerpo de expediente. Ustedes imagínense un expediente, entonces se persigue que se reúna, que se junte todo en un mismo cuerpo de expediente o ante un mismo estrado de dos o más procesos que tienen entre sí una vinculación jurídica sustancial o con una conexidad jurídica evidente, o sea, tiene que haber una vinculación, tiene que haber una conexión jurídica entre ambos procesos, aunque hayan sido iniciados en distintos momentos, como les decía yo, un divorcio él inicia en febrero del 2021 y ella inicia ahora en marzo del 2021, o sea, con un mes después. Entonces son procesos iniciados en distintos momentos y empiezan a tramitarse independientemente. Uno empieza a tramitarse y el otro también por separado. Siempre que lo decidido en uno de los procesos pueda producir efectos jurídicos relevantes en los procesos a acumular. Ese es el requisito, que se imaginan, si sacamos una sentencia de divorcio, ahora yo siempre daba este ejemplo, pero ahora ya hay una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Antes, supongamos que yo le iniciaba a mi marido un divorcio por injurias graves, por abandono voluntario y malicioso, se llamaba la figura en el viejo Código Civil. Ahora desaparecieron todas estas causales subjetivas, causales para el divorcio. Pero supongamos que era en ese momento para que ustedes entiendan lo que era la acumulación y por qué se generaba esta situación de acumulación de acciones. Supongamos que yo lo iniciaba o él me iniciaba el divorcio por injurias graves, por abandono voluntario y malicioso del matrimonio, y yo en otro expediente, hasta en otro juzgado, le iniciaba el divorcio por injurias graves causadas por los malos tratos. Entonces, ambos procesos antes llevaban la sentencia, condenaba a uno de los esposos a la ruptura del matrimonio, lo declaraba culpable. Entonces, se imaginan, si yo nunca intervino en el proceso de él y me declaraban culpable a mí en el proceso que él inició porque yo abandoné el hogar
y por otro lado, otro juez en otro expediente lo declaraba a él culpable del mismo matrimonio, del mismo divorcio de ese matrimonio, por los malos tratos recibidos y la causal que yo invoqué. Iba a ser las dos sentencias de divorcio, pero con un culpable del divorcio en uno y otro culpable del divorcio en otro. Entonces, lo que se tiende con esta acumulación de acciones es a evitar sentencias contradictorias, o de difícil cumplimiento. No podían ser los dos culpables en el divorcio, uno por una causa y el otro por otra. Hoy ya estas causales ya no existen, no hay ahora causales de adulterio como había antes, pero les hago el ejemplo como para que ustedes entiendan. Bueno, este tipo de procesos tramitan ante un mismo juez, o sea, el proceso que ustedes están teniendo tramitan ante un mismo juez, o sea, un juez con la misma competencia, puede ser un juez de familia número 5 y el juez de familia número 1. Ambos son jueces de familia, por ejemplo. No es necesario que tramite ante el mismo juez de la familia número 5. Puede ser que se iniciaron en juzgados distintos. Entonces, los procesos tramitan ante un mismo juez y se decidirán en una sola sentencia o simultáneamente en sentencias no contradictorias y por prevalecer un criterio único que las rija. Una vez que se acumulan estas acciones, el juez va a dictar una sentencia única que dirima esta contienda. Otra cosa que puede ser también como ejemplo y que está vigente, un proceso de alimentos, donde la señora viene y se presenta con una demanda de alimentos con respecto a su hijo menor y respecto al progenitor de ese hijo menor, y el señor, en otro proceso, con muy poca diferencia, inicia la fijación de una cuota alimentaria. El señor lo que quiere es que le fije el juez una cuota alimentaria para pasarla a su hijo. Entonces, ambos procesos tramitan ante un juez de familia, que puede ser el mismo, puede ser los dos del familia 5, o puede ser uno de un juzgado y otro, pero con la misma competencia en familia, y la finalidad es determinar una cuota alimentaria. Entonces, no sería conveniente, hasta podrían ser contradictorias las sentencias, si lo que hacemos es dictar una sentencia conforme a lo que peticionó la señora, y por otro lado dictar una sentencia conforme a lo que peticionó el señor. Por ahí pueden llegar a ser contradictorias. Entonces, cuando se advierte esto, ahora vamos a ver que lo puede advertir el mismo juez, si está en el mismo juzgado, por ejemplo, las dos causas en la familia 5, o si está en otro juzgado y supongamos el señor se da cuenta que ella le inició alimentos cuando le notifican la demanda, pero él ya presentó también la demanda de fijación de cuota alimentaria. Entonces, cuando se da cuenta alguna de las partes que hay otro proceso, puede informar al juez y pedir esta acumulación de acciones. Por eso tiene mucho sentido práctico la acumulación de acciones. Bueno, los artículos previstos en el Código Procesal Civil de la Nación son el 188 y el 194, y los del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco están previstos en el 204 y 210. ¿Cuáles son los tipos de acumulación? La acumulación puede ser sucesiva, puede ser acumulación por inserción o acumulación por reunión. La acumulación sucesiva, existe una acumulación de pretensiones, pero ellas fueron deducidas en juicio que comenzaron por separado y que posteriormente se unieron para posibilitar el dictado de una sentencia única. Este es el ejemplo que yo les venía dando. Uno inicia un alimentos en marzo y el otro pide una fijación de cuota alimentaria ahora en mayo. Entonces, son dos pretensiones que tienen el mismo objeto de la pretensión, están deducidas en forma separada, en tiempos separados, en procesos separados, pero que el juez requiere que se los una para que se dicte una sentencia única. La acumulación sucesiva se clasifica a su vez en acumulación por inserción y acumulación por reunión. ¿Cuándo es acumulación por inserción? Es cuando se introduce ex novo una nueva litis en el proceso pendiente para la composición de la otra.
Y la acumulación por reunión es cuando los procesos ya pendientes para composición de cada litis se funden en uno solo. Supongamos, por inserción podría ser el ejemplo de los alimentos y él pide una fijación. Y por reunión podría ser el del divorcio, que yo les dije con el código viejo, antiguo, donde se juntan y se funden en uno solo. Hoy también podría darse un problema de divorcio que vieron que el divorcio ahora se puede iniciar en forma unilateral por uno solo, bueno, siempre se pudo hacer así, en forma unilateral, uno solo de los cónyuges, o en forma conjunta. Supongamos que lo hacemos en forma unilateral, que yo inicio el divorcio y él también inicia en otro expediente, en otro juzgado, con otro abogado. Entonces, son procesos que su composición pueden tramitar una litis común y que requieren de que se acumulen. No van a haber dos sentencias de divorcio. Saquemos el tema de la causal subjetiva que antes había y ahora no hay, no importa. Hoy hasta también nos pasa eso con procesos que se inician porque cada uno inicia por separado con un abogado distinto. Y se funden en uno solo. Nos ha pasado que, por ejemplo, él presentó la demanda de divorcio en forma contemporánea, con 2 o 3 días presentó ella, se advierte, se acumula y se saca una sola providencia, donde se los tiene por iniciado, acción de divorcio vincular, que tramitará por las normas y le hacemos la providencia. Pero una sola providencia para los dos. Si el juzgado advierte, hace una acumulación por reunión y ya directamente provee uno solo. A veces no se da así, a veces no es en el momento que el juzgado se da cuenta ni que las partes se dan cuenta. A veces se da cuenta con bastante posterioridad a la presentación. Igual se lo puede hacer antes de la sentencia. Bueno, la acumulación, como dije, evita el dictado de sentencias contradictorias. Y además procura el principio, ¿se acuerdan que veíamos? De celeridad procesal, tratar de economizar todos los actos procesales en un mismo acto para no extenderlo en el tiempo. Ese es un principio de economía procesal, un principio procesal de los que habíamos visto nosotros. Los procesos que se acumulan deben encontrarse en trámite, en la misma instancia. No puede haber un expediente en primera instancia y el otro expediente ya está en cámara con alguna apelación. Tienen que ser de la misma instancia, ambos de primera instancia. Y, como les dije hoy, la competencia con razón en la materia, por razón de la materia. No puede ser, no podemos acumular un proceso que sea penal con un proceso de familia o un proceso civil. Ambos tienen que ser procesos de familia, para el ejemplo que yo les di de divorcio o de alimentos. Principio de prevención. La acumulación se hará siempre sobre el expediente en el que primero se hubiera notificado la demanda. Ustedes tienen los dos expedientes, entonces se preguntan, ¿en cuál va a ir acumulado? Igual esto lo hace el juzgado. Esto ustedes lo tienen que saber para controlar al juzgado que no se equivoque, pero, o que no haga algún proceso que no corresponda. Siempre la acumulación, cuando el juez lo ordena, va al primer expediente donde se notificó la demanda. Supongamos que la demanda de alimentos iniciada por la señora se le notificó al señor y ahí el señor se dio cuenta de que ella le estaba iniciando una demanda de alimentos con respecto a su hijo menor de edad. Y él también ya tenía una fijación de cuota alimentaria. Entonces, cuando se acumule esa fijación de cuota alimentaria pedida por él, va a ir al primero que se notificó la demanda. Cualquiera de los dos puede ser. Puede ser que haya iniciado ella primero la demanda de alimentos, pero que la notificación de esa demanda de alimentos la haya hecho primero él. A veces porque el juzgado le proveyó más rápido a la demanda de alimentos y el otro se atrasó. Después, cuando salió la providencia para que ustedes notifiquen, ustedes tardaron en hacerle la cédula o tuvieron problema con la notificación de la demanda. Entonces, siempre el juzgado va a tener para acumular, va a absorber el expediente donde se notificó la demanda. Siempre absorbe ese al otro, se acumula a ese y queda un solo número de expediente. Ustedes tenían dos, tenían el de alimento y el de fijación.
Si se acumula el de alimentos, el número de expediente va a ser el de alimentos, el otro va a desaparecer. Va a ser un solo número de expediente. Cuando ustedes presenten los escritos, van a ser los escritos a ese expediente donde se acumuló el proceso. La acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte, formulada al contestar la demanda o posteriormente, por incidente que podrá promover en cualquier etapa del proceso y hasta antes de quedar el estado de sentencia. Siempre es antes del dictado de la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia ya no, porque ya se decidió. Entonces, ¿quién pide esto? Lo pueden pedir ustedes, si lo advierten, ustedes como parte, como abogados de la parte, o si el juzgado advierte, lo hacemos de oficio. ¿Cuál es la oportunidad? Para pedir la acumulación de los procesos, al contestar la demanda, a veces se enteran ahí, o posteriormente, por incidente, para promover cualquier tipo de proceso, también por incidente. No se suele ver tanto incidente de acumulación. Casi siempre se pide en el mismo expediente donde ustedes consideran que tiene que acumularse, o en el suyo, pidiéndole al juez que acumule las acciones. No se ve mucho incidente de acumulación, sí directamente un escrito dentro del proceso. Y acuérdense que antes de que se llame a autos para dictar sentencia. Bueno, hasta ahí es sencillo, esto es acumulación, eso es acumulación. Después el próximo punto es citación y emplazamiento, que ya pasaríamos a otro tema. Hasta acá, ¿tienen alguna preguntita? Abran sus micrófonos si me quieren hacer alguna pregunta. No, doctora, todo bien. Bueno. Perfecto. Bueno, y vamos al último puntito de la bolilla 7. Esto está previsto en el artículo 339 del Código Procesal Civil de la Nación. La citación se hace por medio de cédula. Esta es la citación que se le hace a la contraria, que se entregará al demandado en su domicilio real. Siempre cuando ustedes van a notificar, supongamos que yo le inicio a Belén una demanda de daños y perjuicios. Entonces, el juzgado me provee, me dice, corre ese traslado de la demanda a la señora fulana de tal, que tramitará por las normas del proceso tal, me hace la providencia. Yo le tengo que hacer una cédula a Belén, y acuérdense que esta es la primera citación al demandado. Entonces, no hay domicilio legal acá, no hay domicilio electrónico acá tampoco. Solo hay domicilio real, porque lo que yo voy a conocer de Belén es donde vive ella realmente. Entonces, esa cédula, esa notificación que vamos a hacer, esa citación que le vamos a hacer al demandado, solo es en el domicilio real en esta oportunidad, si es conocido, con las copias respectivas. Cuando se hace la citación, el oficial de justicia, acuérdense ustedes que yo les contaba que es el oficial de justicia el que va hasta el domicilio, se presenta al domicilio de Belén, chequea que el domicilio sea el que dice en la cédula, va y ve si, supongamos, casa o calle Vélez Arfiel 585, décimo C. Entonces, va y verifica que a la altura del 585 se encuentra ese edificio. Si encuentra el lugar, el domicilio, toca timbre, golpea. Si no encuentra a la persona, se le deja aviso para que lo espere al día siguiente. Le hace un aviso, no le deja la cédula. Y vuelve al otro día. Si al otro día el oficial de justicia vuelve al domicilio y no lo encuentra, le fijan la puerta de acceso. Cuando ustedes escuchen, se notificó y está fijada en la puerta de acceso, a veces no te la dejan pegada en la puerta de acceso, te la dejan por abajo de la puerta para mayor seguridad, te la dejan en un buzón. Entonces, ese es el procedimiento. Primero ir y verificar el domicilio. Si encuentran el domicilio, a ver si la persona está en el domicilio. Si la persona no está en el domicilio, se le deja aviso que va a volver al otro día.
vuelve al otro día el oficial de justicia. Si no lo encuentra, lo fija en la puerta de acceso o se lo deja bajo la puerta o en el buzón. El oficial de justicia debe detallar todo esto, ponen como un sellito, ahora ya no le ponen sellito, escriben los oficiales de justicia y le agregan a la cédula y eso nos mandan a nosotros al juzgado, donde indica esto: fui tal día, a tal hora, en el domicilio, pese a mis reiterados llamados nadie me atendió, y al otro día ponen el día tal, a tal hora, me presenté otra vez en el domicilio, no fui atendido por nadie, pero de averiguaciones con los vecinos determiné que ahí vive fulano de tal y fue fijada en la puerta de acceso. Suelen hacer como 2 informecitos, van a ver ustedes en la cédula. El oficial de justicia tiene que detallar el día, la hora, tiene que indicar bien exactamente cuándo le dejó la cédula, si le dejó copias para traslado, todo lo que le haya dejado tiene que indicar. Ustedes cuando su cliente traen la cédula, porque a ustedes le van a traer para que cuenten los plazos, ustedes, a ver si llegan a ver, miren, esta es una cédula. A ver si llegan a ver ahí con la camarita. Esta es una cédula donde están todos los datos. Y atrás está ese informe que yo les digo que hacen los oficiales de justicia. Ahí atrás está. El oficial de justicia, ahí pone la fecha, dice, bueno, regístrese, notifica, con la constancia vuelve al juzgado de origen, y el oficial de justicia dice, informa usted que la dirección consignada para la realización de la diligencia no corresponde a esta jurisdicción territorial. En este caso, el oficial de justicia no hizo la cédula porque dice que esta dirección no es de Fontana. Entonces, ellos tienen dividido por jurisdicción, devuelven la cédula al juzgado. Pero medianamente es así. Esto es lo que hace el oficial de justicia, hace como un informe y lo firma y le pone la hora. Es muy importante. ¿Me quieren preguntar algo? Profe, leo que en el próximo punto, y usted también lo mencionó, el oficial de justicia hace algunas anotaciones respecto tal vez a lo que le pueda decir el vecino y demás. Sí. Y ahí también en la presentación dice que si el domicilio que se da es falso, se anula todo lo actuado a costa del actor. ¿Puede pasar que esto ocurra, pero no adrede, digamos? ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, yo doy una dirección que después en realidad no corresponde con mi demandado, pero no porque yo quise darla mal, sino porque a veces, qué sé yo, las direcciones están mal puestas o cualquier circunstancia. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, mira, yo hace 13 años que trabajo dentro del Poder Judicial y que soy secretaria de trámite. No tuvimos casi casos de nulidad de notificación, porque acá el código lo que te establece es que es la obligación del actor, de la parte actora, informar el domicilio de la parte demandada. El actor puede tener, nos ha pasado que, por ejemplo, el actor tenía un domicilio y después la persona ya no vive más en el lugar porque se cambió. Eso es una cosa, que vos hayas informado un domicilio, fue el oficial de justicia, dijo, ahí no vive fulano de tal, y el de las averiguaciones con los vecinos indican que hace 3 meses se mudó de domicilio y nadie conoce el nuevo domicilio de la persona. Eso es una cosa. Otra cosa es que vos informes un domicilio, se le haya dado por decaído el derecho, que haya quedado rebelde, porque cuando esta persona vos le notificás, supongamos que vos le notificás, vos decís, ahí vive, y alguien dice, sí, acá vive, y después nunca se presenta en el proceso, lo declararon rebelde, y se sabe que esto que vos informaste fue algo armado,
es algo más grave que solo informar y dar un domicilio que después a la larga te des cuenta, o el juzgado se dé cuenta que no es el domicilio real. Es cuando hay ya una malicia procesal, ya hay un acto procesal tendiente a causar un error en el juzgado o un error o una pérdida de derecho a la otra parte. También nos ha pasado de que le ponen el mismo domicilio que ellos. La parte actora le pone el mismo domicilio que el demandado, recibe la parte actora y el demandado nunca se entera. Ahí podría haber algún tipo de malicia procesal donde podría aplicarse una nulidad de todo lo actuado y condenarlo al actor. Depende del caso, Belén, depende del caso. En general, a veces no saben el domicilio, pero no hay malicia en eso. Va a ser depende del caso. Por ahí tu cliente te da un número porque te dice, bueno, él se fue a vivir a otro lado, yo creo que vive por tal, y vos le decís, averígüeme, porque lo primero que vos le tenés que pedir a tu cliente es que te diga el domicilio del demandado. Es lo más importante que tiene que averiguar, el domicilio del demandado, porque si no, vos nunca le vas a notificar la demanda, nunca le vas a cobrar el traslado de la demanda. Entonces, puede ser que te diga mal el número, que esté mal consignado. Entonces, cuando nosotros en el juzgado vuelve la cédula con resultado negativo, le decimos nosotros porque no se notificó. Cédula con resultado positivo es cuando está notificado la parte actora, o la parte de demandado, o la parte que vos quieras notificar. Y cédula con resultado negativo es cuando no se la pudo notificar y el oficial de justicia dice eso. En ese caso, cuando te dice que no es el domicilio, nosotros sacamos una providencia y le decimos que no siendo el domicilio, y atento a la obligación del actor de informar el domicilio real, hágase saber que deberá informar el domicilio actual del demandado. A veces ni vos ni tu cliente sabe ese domicilio. Entonces, nos informás que no sabés el domicilio que desconocés, que hace años, a veces hay gente que hace años no sabe dónde está la otra persona. Entonces, lo que hacemos nosotros es librar un oficio a Jefatura de Policía, librar un oficio al juzgado electoral, al juzgado federal con competencia electoral. A veces libramos oficios a compañías de telefonía celular, que toda la mayoría tiene y tienen los datos de las personas, y esperamos esa información. Cuando vienen todos esos oficios, determinamos cuál es el domicilio de la persona. Este tema de las notificaciones es un tema que por ahí se vuelve... se vuelve muy engorroso. Hasta hemos notificado al domicilio laboral, porque esa es la última ratio. Domicilio laboral ya es la última forma de notificar a una persona. Primero vamos por esta vía y después vamos al domicilio laboral para notificarle, porque no es el lugar correcto, o sea, no es el lugar, no digo el correcto, sino no es el lugar natural donde se tiene que notificar a una persona. Pero cuando no se encuentra el domicilio, entonces podemos llegar a notificar al domicilio laboral o pedirle al empleador, esa es otra opción, pedirle al empleador que informe cuál es el domicilio denunciado por su trabajador. Por el accidente in itinere tienen que denunciar el domicilio. Entonces, por ahí nos proporcionan esa información. Está. Bueno, entendí entonces. Gracias. Bueno. Otra cosita les quería decir hoy, a ver de esto, cuando estaba hablando se me vino a la mente. A ver. Bueno, si me acuerdo ahora les voy a decir. Bueno, ¿qué pasa cuando el demandado se domicilia fuera de la jurisdicción? Cuando la persona que ha de ser citada no se encontrará en el lugar donde se la demanda, la citación se hará por medio de oficio o exhorto a la autoridad judicial en la localidad en que se halle. Supongamos que ustedes tienen que demandar a una persona que vive en Buenos Aires. Se le pide al juez de igual grado proceda a la notificación. O tuvimos casos de, por ejemplo, de Brasil. El año pasado creo que fue que nos llegó un exhorto de un juez de Brasil donde nos pedía que le notifiquemos a una persona que vive en la ciudad de Resistencia de la demanda que se le estaba entablando, que se le estaba tramitando en Brasil. Entonces, esto también se puede hacer, se puede dar. Se amplían los plazos
cuando hay una distancia mayor a 200 kilómetros, o que no baje de 100, se amplía la distancia se amplía el plazo para contestar ese traslado. Si ustedes tenían normalmente para ese tipo de proceso 10 días, pero en este caso es un lugar que está a 1.500 kilómetros, se va a ampliar el plazo a un día por cada fracción que sea entre 100 y 200. Se va a ampliar ese plazo. Eso es como un beneficio que se le da a esta persona que vive más lejos, qué sé yo, supongamos que una persona que le tienen que notificar en Ushuaia. Entonces, se supone que esa persona necesita contactarse con un abogado de Resistencia, porque sí o sí tiene que tener un patrocinante que viva en la ciudad de Resistencia, mandarle las pruebas, charlar con ese abogado. Entonces, en razón de esa distancia se le hace una ampliación de plazo. Generalmente, esto el juzgado lo advierte cuando ustedes en la demanda ponen que el demandado vive en Ushuaia, con domicilio en tal lugar, saca ese cálculo, hace este cálculo y ya amplía la contestación, el plazo para contestar la demanda, y ya se lo pone en la providencia. Supongamos que el juzgado no vio y ustedes tampoco advirtieron de que había que darle esta ampliación de plazo para el demandado y le dieron un plazo común de 10 días. No le tomaron en cuenta este artículo donde establece este derecho de ampliación de plazo. El demandado, supongamos que ustedes son abogados de este señor que vive en Ushuaia, les manda a ustedes la demanda y ustedes lo primero que tienen que ver en la providencia es si le ampliaron el plazo. Si el juzgado no advirtió y no le ampliaron el plazo, ustedes tienen que presentarse con un escrito en el expediente ese, decir que se suspendan los plazos hasta tanto le amplíe el juzgado un nuevo plazo en razón de la distancia y le comuniquen de nuevo eso. Hacen como una suspensión, supongamos reciben al primero o segundo día, presentan un escrito en representación de su cliente, con el patrocinio de su cliente o como apoderado, y dicen, solicito se suspenda el plazo hasta que no me informen cuál es la ampliación del plazo para contestar la demanda. Ahí el juzgado le suspende el plazo y le amplía. Eso es muy importante a tener en cuenta. A veces se nos pasa, les digo que a nosotros como juzgados se nos pasa. Bueno, después tenemos el demandado incierto o con domicilio de residencia ignorados. Se cita por edictos, cuando se agotó toda la vía, se notificó, no se encontró, se libró oficios a jefatura. Supongamos que el domicilio que tenía la parte actora era Joaquín B. González 550, en el juzgado federal con competencia electoral nos dicen que él está empadronado en Joaquín B. González 550, pero cuando el oficial de justicia va ahí, dice que ahí no vive más esa persona y que hace años que ya no está más en el domicilio. Entonces, ahí, y la parte dice, yo no conozco el domicilio, el único domicilio que nos informan es ese, y ese no está ahí, no vive ahí. Entonces, como última ratio, ya esta es la última de las últimas, porque si sabían el domicilio laboral podríamos ir por ese, pero supongamos que tampoco saben el domicilio laboral. Como última ratio, vamos a un edicto. Se publica por edictos este traslado de demanda, se hace un edicto, se libra un edicto y ustedes lo llevan al boletín oficial para que lo publiquen y empieza a correr el plazo que se le da para contestar la demanda a partir de la última publicación. ¿Por qué les digo a ustedes que es de última ratio en la publicación de edictos? Porque nadie lee los edictos, porque es casi imposible que una persona se entere de que tiene una demanda en su contra a través de un edicto. Es casi imposible porque nadie lee los edictos. Entonces, es última ratio. Pero, bueno, es necesario avanzar con un proceso, entonces se utiliza el edicto y una vez que se publica, porque casi siempre son por 3 días la publicación de edictos, al tercer día
se presenta esa constancia de publicación de edictos al juzgado, el juzgado cuenta los plazos y ustedes después pueden darle por decaído y declararlo rebelde a este demandado que no se presentó en tiempo oportuno. Para que el juez autorice la citación de edictos, debe acreditarse que se ha realizado toda la actividad tendiente a determinar la persona incierta o el domicilio. Todo esto que yo les venía diciendo, se libra oficios a otros lugares para dar con ese domicilio real, porque puede ser genuinamente que la parte actora no sabe cuál es el domicilio. Entonces, se hace todo esto, esta averiguación. Si de toda esa averiguación no resulta nada, ahí recién el juez puede autorizar la citación por edicto. Por eso les digo, es de última ratio ya esto, la última posibilidad. La citación por edictos constituye solamente el emplazamiento hasta el derecho, no es la notificación de traslado de la demanda. Si el citado no compareciere, el juzgado debe designar el defensor oficial para que lo represente en el juicio y a este se le correrá traslado de la demanda. Supongamos que agotamos toda la vía, hicimos la publicación de edictos y en ese caso se le va a correr vista a un defensor oficial que en turno corresponda para que se presente en representación de esta persona. Tampoco este defensor va a contestar la demanda, lo único que va a hacer es comparecer a derecho y decir de que no tiene instrucciones de su cliente, que es el ausente, que es el que nunca encontramos para notificar, y que él va a intervenir en el proceso. La figura de este defensor es controlar que ese proceso se haga conforme a derecho, que ese proceso se produzcan las pruebas, y si en algún momento este demandado interviene en el proceso, este defensor ausente sale del proceso y ese demandado se presenta con un abogado defensor cualquiera. Entonces, este es el procedimiento cuando el demandado está fuera de la jurisdicción o es de domicilio incierto. Entonces, ahí terminamos con la bolilla. ¿Tienen alguna preguntita para hacerme? ¿Les quedó alguna duda al respecto? De mi parte no, doctora. Yo No, yo tampoco. Todo perfecto, profe. Bueno. A ver.